Cundinamarca, Colombia y al mundo, a través de los 1370 del AM y le decía del mediodía. Pues como lo decíamos en nuestra emisión de noticias, íbamos a tener una invitada muy, pero muy especial, que nos va a hablar de cómo poder sobrellevar una situación crítica, cómo poder sobrellevar una época de crisis, en fin, cómo poder llevar una vida agradable. Pues quiero saludar a esta hora, a 1 de la tarde, 13 minutos, a la doctora Marta Fernández. Ella es coach ontológico de Newfield Network, además coach en transformación del Tecnológico de Monterrey y máster en programación neurolingüística de la Sociedad Colombiana de Programación Neurolingüística, consultora organizacional, entre muchas otras cosas. Doctora Marta Fernández, muy buenas tardes, bienvenida al CIA del Mediodía. Buenas tardes, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí en este espacio. Bueno, doctora, cuéntenos un poquito de quién es usted, porque pues una hoja de vida bastante larga, yo creo que no, en la presentación hice por ahí el 10% de lo que en realidad es la doctora Marta Fernández. Pues Oscar, primero que todo, soy mamá. Fue mi sueño desde pequeña, desde siempre. De hecho, me casé muy jovencita, me casé a los 19 años. Y para mí lo más importante y lo mejor que me ha pasado en mi vida son mis 3 hijos. Entonces, primero que todo y ante todo he sido mamá. Paralelamente a eso, siempre tuve unas inquietudes muy profundas y muy bonitas en cuanto a trabajar con la gente, pero se me pasaron los años criando a mis hijos, lo cual disfruté muchísimo durante todos los años. Y llegó un momento en que ya la vida me dio el espacio y el tiempo se pudo prestar para esto. Ya mis hijos empezaron a crecer, ya empezaron a ser más independientes. Y en el 2010, me certifiqué como coach, que fue una decisión, creo que la mejor que he tomado en mi vida, porque eso me permitió trabajar y hacer lo que siempre también había querido hacer, y era trabajar con la gente. Entonces, eso te cuento de mí. Y sigo siendo mamá profundamente. Comparto muchísimo con mis hijos y paralelamente a eso pues hago mi trabajo, que es acompañar a la gente a ser mejores personas y sobre todo afrontar las crisis desde un lugar más amable, con más paz y más tranquilidad. Y yo creo que en este momento de pandemia por el que estamos atravesando, tan retador y tan difícil, creo que es un aporte que me ha llenado mucho la vida y estoy muy feliz de poderlo hacer. 15 años acompañando pues a las personas y a las organizaciones en el mejoramiento de sus vidas. Así es. Pero, ¿cómo es eso? O sea, empezando, ¿cómo sé yo que necesito de una persona para que me ayude a mejorar mi vida? Muchas veces nosotros nos enfrascamos en que yo puedo solo, yo estoy bien, yo no necesito a nadie, y mucho menos pensar en el tema ayuda. Así es. Pero resulta que estoy vacío, estoy hecho un desastre y más, y se ha visto en esta pandemia del COVID-19. Así es, Oscar. Pues a ver, yo llevo 15 años acompañando organizaciones. En este momento estoy más dedicada por temas personales que me han ocurrido y ahora conversaremos un poco sobre eso. Estoy más dedicada al coaching de resiliencia, pero cuando me certifiqué como máster en programación neurolingüística, empecé a acompañar organizaciones como consultora, y la pregunta que tú me haces es muy importante porque a los seres humanos nos cuesta muchísimo trabajo pedir ayuda, y más que eso nos cuesta trabajo aceptar que algo nos está pasando y que necesitamos modificar algún aspecto. Nos cuesta mucho trabajo, tendemos a que todo está bien, a mí no me pasa nada, yo no necesito de ninguna ayuda, yo no estoy loco, yo no estoy loca. Asumimos que cuando pedimos ayuda es porque estamos muy mal. Y realmente yo creo que todos en algún momento de la vida necesitamos de esa ayuda, porque muchas veces necesitamos llegar a los extremos, como al límite, para llegar a pensar en la posibilidad de que alguien nos pueda mostrar un camino diferente y sobre todo que nos puedan acompañar a ver las cosas desde unos lugares distintos. En las organizaciones, normalmente las personas no toman la decisión, los empleados, los colaboradores no toman esa decisión,
son los líderes quienes toman la decisión de hacer un acompañamiento, una consultoría, dado que necesitan mejorar sus resultados. Y se ha visto y es claro que una vez trabajamos en la parte integral del ser y podemos acompañar a las personas a mirar temas incluso personales, podemos también ser mejores profesionales y lograr mejores resultados. Entonces son los líderes los que toman ese tipo de decisiones y muchas veces las personas inicialmente son muy reacias a esos acompañamientos, pero pues les tocan porque los mandan a coaching o los mandan a los talleres y a veces la resistencia es muy grande inicialmente, pero después el proceso siempre es muy bonito porque todos llegan a darse cuenta de que sí necesitaban de ese apoyo y que fueron herramientas muy útiles que los acompañaron a ser mejores personas y a lograr mejores resultados. Muchas veces hablo en las empresas, cuando hacen este tipo de charlas, uno como colaborador lo ve como, estoy perdiendo el tiempo. Yo debería estar haciendo mi trabajo y no recibiendo una charla ridícula, que no me va a servir para absolutamente nada. Así es. Y pues hoy en día en las empresas, usted nombra una palabra que para mí es clave, es fundamental, y es el tema de liderazgo, ser líder. Hace mucho tiempo se acabaron los jefes. Esos jefes que llegaban y no le importaba absolutamente nada con respecto a sus colaboradores, sino simplemente llegar y hágame, póngame, quíteme y haga, ¿cierto? Y entregue unos resultados. Muchas veces no nos dábamos cuenta de si esa persona, ese colaborador, ese que me está ayudando a mí a crecer, tiene algún problema, se desayunó, si llevó a los hijos al colegio, si tuvo con qué coger un bus. No tenemos ni idea de esas personas. Y también el colaborador tiene el problema de, se siente como con un complejo de inferioridad muy, muy, muy grande, y simplemente ve a su líder o a su jefe como ese mal geniado, ese ogro, esa persona que no quiere sino imponer e imponer e imponer. Pero ninguno de los dos habla, se suelta, se libera y sobre todo se preguntan el por qué está actuando así, qué es lo que lo lleva a actuar así. Y yo creo que eso nos pasa a la gran mayoría. Sí, así es. Lo que pasa, Oscar, es que la forma de liderar en el mundo ha cambiado fundamentalmente. Ese estilo de liderazgo del que tú hablas, ese estilo ya está obsoleto, eso no funciona en las organizaciones. Ahora el tema es en doble vía y el tema no es un liderazgo enfocado solo en los resultados, sino también a la persona. Entonces ahora el tema de comunicación se ha vuelto muy importante, por eso esos procesos de consultoría se han vuelto tan fundamentales para enseñarle al líder a liderar diferente y hacerle entender que la forma de liderar ha cambiado muchísimo. Y es como cuando los hijos, mira, sabes que es muy parecido al tema de los hijos en la época de antes. En la época mía, y amé a mis papás profundamente, fui muy, muy querida y consentida por ellos, pero era lo que ellos decían y punto, y siéntate ahí y siéntate, y no tenía uno que revirar, ni podía uno decir nada, y era como esa manera de comunicación. Fíjate que hoy en día la relación con los hijos es muy diferente. Ahora le dicen a los chiquitos, siéntate ahí, ¿y por qué? ¿Pero por qué si no me quiero sentar y yo quiero hacer otra cosa? Es diferente y es parecidísimo a lo que pasa ya en las organizaciones. El tema del liderazgo ha cambiado mucho y el tema de la comunicación asertiva se ha vuelto fundamental, como te digo, y son formas que han ido evolucionando con el tiempo y que hoy en día los líderes han entendido que esa forma de comunicación tiene que cambiar y que ahora es autoliderazgo. Ahora el liderazgo empieza por el autoliderazgo y es cómo me autolidero a mí mismo, cómo me relaciono con el mundo, cómo me relaciono con mi equipo, qué tanta empatía puedo generar con mis colaboradores y desde ahí lograr también mejores resultados, porque estamos convencidos los consultores que entre mejor relación y empatía haya entre líder y colaborador es muchísimo más fácil para los dos. Para el colaborador, porque es un ambiente menos hostil. Dime. Sí, lo que pasa es que ese tipo no sé, como libertad que se está dando, a mí se me hace, no sé, estoy muy viejo, seguramente ya tengo una forma de pensar antigua, donde definitivamente el respeto tiene que estar por encima de, no de estar sometido a, ¿cierto? Sino que exista un respeto. Usted hablaba que hoy en día los hijos, uno les dice, hey, no mires televisión tanto tiempo, no te sientes ahí. Y simplemente no solo le cuestionan a uno el por qué
no, esto no lo dejo hacer, sino que adicional a eso, pues como que se le levantan y no, qué pena, es que tú estás cerrado y no lo voy a hacer, y en las empresas está sucediendo lo mismo. Eh, Todo ese tipo de situaciones no generan de pronto una inestabilidad en el futuro para esas personas. O sea, en el caso, por ejemplo, de las empresas, he visto muchachos que simplemente llegan, los contratan para hacer una actividad, determinada labor, eh, y si les ponen a hacer algo adicional, o si les hablan de pronto un poquito más fuerte porque no se están cumpliendo las metas en diferentes circunstancias, pues simplemente el colaborador se para y dice, qué pena, pero es que usted está afectando contra mi desarrollo intelectual, físico, no, nada, y dejan el puesto botado y se van a otra empresa, y sencillo. Y en el caso de las familias pasa exactamente lo mismo. Uno ve como muchachitos de 15 a 20 años, si uno les dice que es una edad difícil, de hecho, y uno los trata de orientar, oiga, mi hijo, no se vaya para esa fiesta porque va a meterse en problemas, porque ese amigo no le conviene, porque estas cosas, y sencillamente lo insultan a uno, o sea, ya son palabras grandísimas, y qué pena, papá, pero tú estás en otro mundo, y olvídate, esto no es así, y yo hago lo que quiera. Y pues, no sé, en mi época yo le contestaba a mi papá, y él me decía, ¿quiere hacer lo que quiera? Vaya, y dese contra la vida, dese contra el mundo y que el mundo se encargue de ponerlo en su sitio. ¿Sí? Así es, Y ahí así es es. donde mucha gente desafortunadamente pues cae y muchos no se levantan. Sí, eso es una realidad. Sin embargo, yo te digo que es un equilibrio, ¿no? Yo pienso que el mundo ha cambiado muchísimo y eso que tú mencionas tiene que ver mucho como con la mentalidad de los millennials, ¿no? Los millennials son Exactamente. mucho eso, son mucho eso. Y es como una forma de ver el mundo tan distinta que yo creo que a los adultos es a los que nos toca mirar la forma de cómo los vamos a manejar y cómo nos vamos a relacionar con ellos. Y para mí todo se fundamenta en una buena comunicación, obviamente y de respeto. Yo pienso que ahora la comunicación se ha vuelto más importante que siempre porque la empatía se ha vuelto muy importante. Yo sigo convencida porque lo tengo como experiencia en las organizaciones que he acompañado, que la empatía en la comunicación crea armonía, crea equilibrio y desde ahí se pueden llegar a acuerdos y a coordinar acciones sin ningún problema. Pero es un equilibrio, porque fíjate que es como una especie de rebeldía del sistema anterior, de que yo ya no Así me es. aguanto esto, pero es como es un empuje que va para un cambio, que es positivo también, que si se sabe manejar y podemos ser comunicadores asertivos, porque fíjate que un líder puede tener muchas habilidades como líder en otros aspectos, ¿no? Puede ser una persona muy preparada, puede tener muchas maestrías, puede tener mucha experiencia de trabajo en muchísimas organizaciones, pero si es mal comunicador, de nada le sirve. Es tan importante ser buen comunicador como las otras habilidades y la formación. Es igualmente importante. Entonces, nosotros, los consultores, le trabajamos muchísimo el tema de comunicación, tanto con líder como con colaborador. Y parte de la comunicación también es tener conversaciones, las que hay que tener, las que evitamos normalmente tener, porque hablar de lo difícil no es tan fácil, no hay forma fácil de hablar de cosas difíciles, pero por no conversar y por no abrir espacios de comunicación es que también se crean todos esos conflictos. Entonces es a enseñarles a comunicarse de una forma acertada, es enseñarles a hacer una retroalimentación efectiva, que no es juzgar al otro porque se siente atacado, sino es acompañarlos a hacer una retroalimentación efectiva, que la otra persona lo reciba de la forma como lo tiene que recibir. Y todo esto se basa en comunicación. De hecho, nosotros acompañamos a ese tipo de conversaciones. Parte del trabajo que hacemos a veces es acompañar estas conversaciones difíciles para ayudarlos a coordinar acciones y a llegar a acuerdos desde una forma de armonía y equilibrio que sí se puede, pero fíjate que todo se vuelve comunicación. Yo creo que no es tan negativo el cambio. Yo pienso que los millennials nos enseñan muchísimas cosas porque es una generación supremamente inteligente. No hacen las cosas al ritmo que uno quisiera, pero finalmente terminan haciéndolo y lo hacen muy bien. Es como al ritmo de ellos, pero hay el tema de conversar, el tema de coordinar acciones, el tema de llegar a acuerdos, el tema del respeto, y todo esto es comunicación. Yo creo que con una buena comunicación todo es posible, Oscar. Sí, este tema de los millennials, y ahí es donde definitivamente tiene que ver el tema de la comunicación.
nosotros nos hemos tipificado eh, como los muchachitos que van y hacen lo que quieren, como quieren y donde quieren. Eh, y que seguramente si llegan a mi empresa, ellos me van a entorpecer mi trabajo. Pero también me he dado cuenta, y es que si se logra articular bien lo que ellos proponen con las ideas y la experiencia que uno puede tener, los resultados son excelentes. He tenido la oportunidad de trabajar con muchos muchachos millennials que al comienzo, ay Dios mío, eso fue el choque tremendo porque yo voy a 50.000 por hora y ellos, tranquilo, vamos despacio. Entonces, empecé precisamente a eso, como a entender un poquito lo que ellos querían, a valorar lo que ellos hacían y poco a poco les fui comentando cuál era el objetivo que yo tenía. Y ahí pude concluir que el problema no son los millennials, tampoco el problema somos nosotros los que tenemos una mentalidad eh, anticuada, como ellos dicen. El tema es simplemente comunicación, es poder unir esas dos cosas, la inteligencia Exacto. que ellos tienen, porque es que esos niños nacieron con un chip ya ahí Impresionante. metido, pero eso, o sea, es una cosa brutal. Eh, Sí. y pues obviamente para poder manejar eso necesitan ir a un ritmo, pero articulándolo, todo funciona. Ahora, ¿cuál es el temor que puede sentir la gente ahí? Primero, en una empresa donde hay empleados que vienen haciendo las cosas por, ¿cómo se llama eso? Bueno, 50.000 años haciendo la misma actividad y que llegue un muchacho de 20 años que tiene 3 carreras encima a cambiarles ese chip, pues ahí el tema viene a ser complicado. Sí, sí, ¿Ven? Y lo mismo, ese tema es muy difícil. el niño decir, no, qué pena, pero es que este viejito está anticuado, ese no sirve, es que eso hay que cambiarlo. Ahí el tema es complicado y ahí es donde vienen los problemas, doctora. Sí, por eso la consultoría es tan bonita y tan importante porque los líderes no saben manejar ese tipo de situaciones. Son personas que llevan en las organizaciones muchísimo tiempo y están acostumbradas a hacer las cosas a su manera y les ha funcionado. Entonces llega alguien a empujar con una mentalidad nueva, con unas ideas diferentes, con unos ritmos sobre todo muy distintos, pues hay un choque fuertísimo generacional y es un choque de egos también muy duro que es entendible, porque una persona que lleva muchísimos años en una organización y se empieza a sentir que la van arrinconando, pues es algo muy difícil de manejar. Pero ahí los consultores hacemos unos trabajos muy, muy bonitos, muy profundos y muy asertivos, porque tenemos que poder conversar con tanto los unos como los otros y hacerles entender que tienen que abrirse al cambio, que el cambio es muy importante, que empezar a flexibilizarnos, ¿no? A flexibilizarnos con las nuevas ideas y a soltar algunas creencias que probablemente ya no nos están funcionando en el momento actual, pues se vuelve un trabajo de proceso, de conversación, de hacerles entender, pero sobre todo de hacer un reconocimiento importante de su labor y entendiendo que lo han hecho muy bien, pero que es el momento quizás de abrirse a otras posibilidades y poder, sobre todo, abrirse a trabajar en equipo y cómo se pueden retroalimentar mutuamente, tanto los millennials de la experiencia de estas personas, como de estas personas de la mentalidad nueva y refrescante y hasta burbujeante de los millennials. Entonces también se vuelve como, hagamos equipo, no nos sintamos que nos estamos arrinconando ninguno con ninguno y nos estamos atropellando, sino hagamos un equipo y unamos fortalezas, porque es maravillosa la experiencia de estas personas de tanto tiempo, pero es maravillosa también el aporte de estos muchachos con esos empujes, esas ideas creativas y toda esa mentalidad que a mí personalmente me encanta. Doctora Marta Fernández, ¿por qué es tan difícil levantarnos de alguna situación compleja? Sobre todo hoy en día, ¿sí? Eh, el caso COVID-19 nos tiene desbaratados y a veces nos bloqueamos y no salimos adelante. La muerte de un ser querido hace que nuestro mundo se vaya al piso y muchas veces no queremos levantarnos de ahí y sentimos que todo se acabó. Y eso lo estoy viendo más en esta época. Ay, Oscar, es un tema tan largo como ancho. Eh, y arranco contándote que yo perdí a mi hijo hace 4 años, a uno de mis hijos hace 4 años.
Y dado lo que te comenté al comienzo, de que para mí ser mamá ha sido de lo más importante que me ha pasado en la vida, perder uno de mis hijos, pues no era una posibilidad y fue algo que jamás en la vida pensé que pudiera ocurrir. A partir de ahí, y dado pues mi formación como coach y mi maestría en PNL y todo lo que yo había hecho, empecé a entender que tenía que poner en práctica más que nunca en la vida todas las enseñanzas y todo lo que a través de tantos años de formación y conocimiento había tenido la fortuna de recibir. Y fueron esas enseñanzas y fueron esas experiencias y todo lo aprendido lo que me sostuvo en ese momento y me contuvo para afrontar algo tan supremamente difícil como perder un hijo, porque creo que peor que eso difícilmente nos podría pasar. Y fíjate que lancé un libro que se llama Tu historia, un regalo de amor, 10 enseñanzas para seguir adelante después de una pérdida y ser feliz. Y lancé un libro justamente hace un mes, mañana va a ser un mes, el 27 de abril, que es el aniversario de Felipe, mi hijo, el que perdí, porque empecé a entender que lo que yo había aprendido y estaba poniendo en práctica me estaba sirviendo mucho. Empecé a echar acá hacia atrás cuando pasó lo de Felipe hace 4 años, qué fue lo que empezó a servirme y qué fueron las cosas de las que aprendí que me estaban funcionando, y empecé a escribirlas para mí, como para reforzar ese conocimiento, y empecé a sentir cómo me servían y cómo me sostenían y cómo me ayudaban a seguir adelante. Y un día pensé, yo tengo que poder escribir esto y hacerlo público porque quiero llegarle a muchas personas que puedan verse beneficiadas de mi experiencia. Pero lo que nunca me imaginé es que el libro iba a salir justo ahorita en este año en el tema de la pandemia y por el cual estamos atravesando. Entonces, pasó algo muy bonito y es que el último capítulo, yo estaba haciendo la revisión del manuscrito final hace como mes y medio, cuando empezó la cuarentena justamente, y yo dije, no, el último capítulo, que es el 10º, que es la 10ª enseñanza, porque son 10 enseñanzas, una por capítulo, dije, voy a cambiar el último capítulo, voy a reescribir el último capítulo y voy a hablar del COVID-19, de lo que está pasando a mí en este momento con esta situación y de lo que me está sirviendo de mi libro, que no solo me sirvió y me sostuvo profundamente con el tema de seguir adelante con la pérdida de mi hijo, sino me está ayudando muchísimo en este momento para asumir y afrontar esto de una forma diferente. Entonces fue muy bonito, fue muy poderoso para mí, fue muy empoderador. Y el último capítulo, pues lo cambié totalmente. Y le digo al lector que el libro no solo les va a servir para la pérdida de un ser querido, para los que tengan una pérdida, sino también les va a servir para asumir este momento. Tú me preguntas por qué nos cuesta mucho trabajo salir de algo tan complejo como es la pérdida, y es que yo creo que en este momento estamos hablando de pérdida todo el tiempo, estamos en un momento de duelo, porque fíjate, Oscar, que en la vida perdemos muchas cosas, lo perdemos todo permanentemente, perdemos la salud, perdemos la juventud, perdemos un ser querido, perdemos un trabajo, perdemos la economía, la estabilidad económica, y este momento es un momento de duelo profundo, porque sentimos que estamos perdiendo muchísimas cosas. De hecho, la libertad de poder salir, la tranquilidad para salir, entonces ya estamos inseguros de una contaminación, de un contagio. Los que han tenido la tristeza profunda de perder un ser querido en esta pandemia, la estabilidad económica, como te digo, muchos pues tienen su situación económica muy en la inestabilidad. Entonces, fíjate que buscar estabilidad en un mundo inestable permanentemente, porque lo estamos perdiendo permanentemente. Ahorita es que se juntaron todas y estamos el mundo entero en la misma posición de duelo, pero en la vida entera, antes de esta pandemia, siempre estamos perdiendo algo. ¿Por qué? Porque el ser humano estamos acostumbrados a tenerlo todo y nos apegamos a las cosas y creemos que la vida va a ser esa y que no va a cambiar nunca eso, sino que así nos vamos a quedar. Y lo que tenemos, eso es lo que nos va a acompañar por siempre, y esa estabilidad nos va a acompañar, y los seres queridos nos van a acompañar, y ese trabajo nunca se va a terminar, y eso no es cierto, porque fíjate que la vida es cambio, flujo y movimiento, todo es cambio, impermanencia, todo el tiempo, lo que hoy está, mañana no está, lo que hoy tengo clarísimo, mañana no tengo ni idea si lo tengo tan clarísimo, lo que hoy me da equilibrio y estabilidad, mañana pueda que no. Y nos cuesta muchísimo trabajo salir de la zona de confort, de la estabilidad que creemos tener, porque es una ilusión de que la estabilidad la tenemos, porque no la tenemos por momentos y son etapas, pero
todo cambia y va cambiando, y nos cuesta muchísimo ese cambio, nos cuesta muchísimo aceptar que las cosas primero no son como yo quisiera, y como creo y juzgo que deberían ser. Nos cuesta muchísimo trabajo asumir eso y tener que validar nuestras creencias y tener que retomar el camino y tener que reinventarnos como nos está tocando reinventarnos a todos en este momento, porque nos está tocando reinventarnos muchísimo de muchas maneras y nos cuesta porque estamos apegados al deber ser de las cosas. Pero cuando, dime. Doctora, perdón la interrumpo, pero es que hablando, por ejemplo, de esta pandemia y con todo respeto también de lo que a usted le sucedió con su hijo, con Felipe, hay muchas personas en este momento que tenían o creían tener una estabilidad, ¿cierto? Y estoy hablando de personas que creían tener una estabilidad. Uno piensa tener estabilidad cuando tiene la parte económica, ¿cierto? Ahí uno dice, tengo todo. Si la parte económica está bien, entonces la familia está bien, el amor está bien, todo está bien. Si la parte económica está perfecta. Con esta pandemia, con este COVID-19, hubo muchas personas que perdieron, y empresarios muy poderosos que perdieron sus empresas, tuvieron que cerrar sus empresas, que tuvieron que despedir a muchos empleados. Pero adicional a eso, perdieron o han perdido a sus seres queridos por el tema COVID-19. Entonces, y estamos hablando de escasos 3, 4 meses donde toda una vida de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, muchas empresas que venían de tiempo atrás, caso por ejemplo, en este sector del sur de Bogotá donde fabrican zapatos, la zona del Restrepo, eran empresas de tradición, de muchos años de tradición, y hoy han tenido que cerrar sus puertas porque ya no tienen con qué económicamente levantarse, y muchos de ellos han perdido un familiar, y muchos de ellos pierden familiar, pierden empresa y no tienen con qué comer. Y en este momento nosotros les estamos diciendo, hombre, hay que levantarse, hay que levantar. ¿Será que una persona que ha sufrido todo este tipo de situaciones puede creer que se puede levantar, que hay algo más allá? Sí, Oscar, porque fíjate una cosa, es el suceder de la vida y es una decisión. Yo entiendo y acepto, y fue mi experiencia también cuando perdí a Felipe, incluso en este momento de pandemia, yo también tengo algunos aspectos de mi vida que están golpeados, porque yo creo que esto nos está golpeando a todos. Yo creo que no creo que nadie esté pasando de agache por esta situación, unos más, otros menos, uno en esos aspectos, otro en otros, pero yo pienso que sí. Y sí es posible levantarse porque es una decisión, Oscar. Yo creo que por más difícil que una situación sea en la vida, por más de que nos junten tantas cosas, yo pienso que es una decisión. Es una decisión si yo realmente pongo todo de mí para seguir adelante, para superar esta situación, para reinventarme mi vida, para poder ver la vida con otros ojos, para soltar unas cosas que quizás antes eran muy importantes y ahora empiezan a no volverse tan importantes, para poder agradecer lo que aún tengo en medio del desastre y del caos. Algo tenemos siempre por agradecer, no anticiparnos a un futuro que todavía no ha llegado, porque no sabemos todavía qué va a pasar, y asumir la responsabilidad de que la forma como yo asuma esto es mi responsabilidad. Mira que podemos tener una muestra de 20 personas que están enfrentadas a todos estos temas tan complejos y difíciles, y podemos ver que de las 20 personas pueden